Bueno, aquí con algunos problemitas técnicos que creo que ya están ok. Así que ya estoy aquí. Bueno, me doy la bienvenida primero a mí. Charito, ya vi que te conectaste, bienvenida. Y bueno, si se suma alguien, bien. Si no, igual este video queda grabado para después quien necesite sentirlo, quien necesite escucharlo. Bueno. En principio tenía pensado hacer este vivo con algunas preguntitas, algo que ha ido surgiendo en estos días. Sin embargo, hoy sintiendo un poquito cómo va la energía, bueno, he estado todo el día en un lugar como bastante en pausa, bastante detenida. Y y estaba sintiendo un poquito de qué hablar, cómo arrancar un poco esta información como para ir dándole un orden. Y bueno, me conecté hace un momentito con los guías y me dijeron, bueno, ya es como la última vez que va a haber el espacio como para hacer preguntas así, es decir, como para hablar de temas distintos, de temas como salpicaditos y bueno, ya me irán mostrando un poco cómo seguir, si es que vamos a seguir con estos espacios o no. En realidad, como he contado antes, el tema de la exposición no es como lo mío, pero bueno, a veces es necesario como hacer algunas cosas por primera vez para ver cómo se siente. Me hicieron algunas preguntitas que las tengo aquí anotadas. Tengo acá mi blogcito de notas para no irme por las ramas, porque a veces suelo como leer mucho. Pero lo que quería un poco empezar compartiendo es cómo estamos viviendo en este momento algunos cambios que se han ido dando a nivel del planeta. E ir centrando como algunos conceptos, alguna información para poder como darle cierto orden. De hecho, me han estado preguntando mucho el tema de cómo conecto con mis guías. Me pasa que practico, que hago ejercicios, que medito y no puedo conectarme con mis guías. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, un poquito también vamos a hablar algo más de los guías o de repente recalcar alguna información que se pueda por ahí haber como perdido. De hecho, lo que me contaron, lo que me dijeron hoy día mis guías claramente fue: cuéntales lo que tú haces para que sepan, y cuéntales como detalles de cómo se siente para que puedan validar un poco los mensajes que de repente ya están como recibiendo, pero a veces uno como que no le da mucha importancia o decimos, no, es que de repente fue mi imaginación, o estoy como tratando de darle como alguna explicación a esas casualidades, entre comillas, ¿no? Entonces por ahí un poco podemos invalidar mentalmente algunas conexiones que sí se puedan estar dando como desde esta energía. Voy a empezar hablando desde una pregunta que me hicieron hace un par de semanas, que abrí en las historias. Yo a veces abro el espacio como para que hagan preguntas y ahí voy contestando, o sea que grabo algunos videitos o contesto en palabras según un poco cómo lo vaya sintiendo. Y esta pregunta que me hicieron me pareció súper linda, porque era un poco el cuestionamiento de qué tanto creo que todo esto que yo digo, que estas cosas que voy compartiendo sean verdad, ¿no? Y de hecho la respuesta que coloqué ahí fue como muy honesta, porque le dije: en verdad, o sea, yo dudo absolutamente todo el tiempo de todo. Y tengo como el hábito de ir cuestionando toda la información que me está llegando, todo eso. Digo, bueno, de repente me lo estoy imaginando, de repente no es así, estoy exagerando las cosas, ¿no? Simplemente ha sido una casualidad. Porque desde la mente tiendo a evaluar un poco las señales que van llegando, porque bueno, los humanos somos así. Los humanos tenemos esa característica como de no creer del todo hasta que los sentidos no lo puedan como comprobar. Y en realidad esta conexión con todo el tema espiritual, sea a nivel de los guías que nosotros tenemos, sea a nivel
Bueno, los guías en realidad es como un título general, pero son frecuencias, son conciencias muy elevadas, que a veces pueden ser ángeles, pueden ser arcángeles, pueden ser maestros ascendidos, pueden ser seres queridos fallecidos, ¿no? O sea, los guías yo hablo, digamos, como a nivel general, pero en realidad hay como muchas jerarquías o muchos tipos de conciencia con las que nosotros podemos hacer una conexión. La conexión es como más telepática y voy a ir como también hablando un poquito más detalles de cómo funciona la telepatía para mí, porque es de lo único que puedo hablar. No les voy a hablar de lo que dice ningún libro ni lo que dice otra persona, porque lo que dicen los demás está en base un poco a la verdad que ellos manejan. Yo lo único que puedo compartir es mi verdad, es lo que yo vivo y bueno, si a alguien le sirve bien, está ahí como la información. Y lo que puede pasar es que de repente en este momento no encuentren como alguna hilación y digan, es algo que le pasa aisladamente a ella, pero en los próximos meses de repente van a tener algún tipo de experiencias y es como que van a recordar y pueden volver un poco al video como para decir esto me ha pasado. De hecho, a mí me pasa mucho cuando empecé a tener como esta búsqueda más espiritual, ¿no? Como encontrarle un poco más de sentido a ir un poquito más allá de lo conocido, ¿no? A ir conectando con estas frecuencias elevadas. Yo veía muchos videos de canalizadores, de personas que bajan toda esta información de la quinta dimensión, de dimensiones superiores, de conciencias elevadas, de ángeles, ¿no? Y bueno, antes lo tomaba como una información que llegaba a mi mente y decía, bueno, sí, lo valido, tiene sentido para mí, tiene lógica, va en línea un poco con las experiencias que tengo, pero bueno, es algo que les pasa a ellos, ¿no? Pero con el pasar del tiempo me fui como dando cuenta, cuando ya las experiencias las empezaba a vivir yo, me daba cuenta que todo eso que yo había recibido antes como información me ayudaba un poco a confiar en que la información que me llega es la real. De hecho, es mi verdad, es mi proceso y ante esta pregunta que me hacían de si creo, de qué tanto creo en esta información que yo comparto, que yo digo, ¿no? Porque con esta persona, bueno, intercambiamos algunos mensajes, ¿no? O sea, me preguntaba un poco cómo puedes amar incondicionalmente, eso no se puede, ¿no? Entonces, no es posible, porque ¿qué pasa si alguien que te odia se acerca a ti? Y de hecho justamente ahí es donde se puede aplicar el tema del amor incondicional, ¿no? O sea, no para aceptar, digamos, el maltrato o el odio o la situación negativa que pueda tener otra persona hacia mí, porque es necesario como poner límites, porque el amor que siento por mí es como muy grande, pero eso no significa de que yo me vaya a pelear o vaya a odiar o vaya a tener alguna reacción con la otra persona, sino simplemente es como, ok, respiro toda mi emoción, toda mi rabia, toda mi cólera, que es muy humana y muy natural, y con lo que no debemos estar como peleados, porque así somos, ¿no? Nosotros los humanos. Y bueno, dejo que esa persona siga en su proceso. Total, el odio que siente el otro o el rechazo que puede sentir la otra persona o la admiración que puede sentir alguien o el amor que puede sentir alguien hacia mí es como la experiencia de la otra persona, no porque alguien me trate bien o me trate mal o tenga como algún sentimiento positivo o negativo hacia mí significa que vaya a llegar, porque si alguien me odia, ese odio lo está sintiendo la otra persona, ¿no? O sea, no me llega a mí directamente. Entonces, pero sí, con el tiempo he aprendido un poco a respirar, a procesar primero lo que me corresponde a mí, de lo que me pasa de la piel hacia adentro, de todas mis emociones, de poner en orden mis pensamientos, de ver qué tanto de lo que el otro dice o opina de mí tiene que ver en realidad conmigo o qué tanto tiene que ver quizás con la experiencia o el nivel de conciencia que tiene la otra persona. Y es como, ay, Mila, yo también te quiero un montón, amiga. Y bueno, esta experiencia de querernos, de amarnos, es muy fácil compartir el amor con los seres que son sencillos de amar, que están ahí como nuestros compañeros de vida, como nuestra familia, como nuestros amigos cercanos, ¿no? O sea, con gente que nos hace bien,
pero el gran reto y la gran apertura que el planeta nos está facilitando en este momento es abrir ese amor incondicional hasta las personas que podamos considerar como más dañinas, como más nocivas hasta para nuestra propia vida, ¿no? Entonces el día que podamos como amar por igual a nuestra madre y amar por igual al asesino que está en la cárcel, ese día estaremos como experimentando el amor incondicional en plenitud, y no se trata solo de decir que yo te amo, sino realmente de vivenciar esa experiencia, porque hasta ese caso extremo que he comentado, ese ejemplo de repente una persona que ha cometido un crimen, un asesinato, que uno puede decir, bueno, esta persona debería tener, no sé, pena de muerte, debería morir, no debería existir, pero está atravesando su propio proceso evolutivo, y hasta donde su nivel de conciencia le ha permitido llegar es donde ha llegado, y los actos que ha cometido no es que se justifiquen, o sea, no creo que tengan ninguna justificación quitarle la vida a alguien o maltratar a alguien de alguna forma. No es para justificar esos actos, pero sí es como, si subimos un poquito la conciencia, es poder entender que es hasta donde pudo llegar evolutivamente esa persona, no pudo más. Si yo hoy día no mato a alguien porque sé que no está bien, porque no tengo el valor para hacerlo, porque no lo puedo afrontar, es porque ya en vidas anteriores, en algún momento he probado esa experiencia y aprendí que no se debe matar, pero de repente el asesino que ahora está en la cárcel recién está aprendiendo algo que yo aprendí hace 500 años, ¿no? Entonces, en vidas anteriores, ¿no? Porque ese proceso evolutivo del alma lo hemos vivido. El planeta Tierra anteriormente estuvo configurado para funcionar en un mundo de polaridad entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la alegría y la rabia, ¿no? O sea, entre experiencias como muy extremas, muy polares, ¿no? Porque era el diseño que el creador, digamos, planteó para que las almas que vinimos a encarnar, que vinimos voluntariamente a trabajar en el proyecto Tierra, pudiéramos atravesar un conjunto de experiencias que tuvieran como esta dinámica, ¿no? O sea, para poder aprender a hacer qué es lo correcto, para comportarme bien, para saber que no debo matar, para saber que no debo hacer daño, para saber que no debo mentir. Primero tengo que haber aprendido como el otro lado, tengo que haber matado, tengo que haber mentido, tengo que haber maltratado, y jugando, digamos, ambos roles, ¿no? O sea, tanto ser la persona que maltrata, por ejemplo, como también ser la persona que es maltratada. Entonces, muchas veces en esta vida hemos tenido como esas vivencias como muy opuestas, ¿no? Donde a veces nos hemos sentido como víctimas de algo, y también de repente nos hemos dado cuenta de que estamos como siendo los que maltratan a otra persona, ¿no? Como en una relación de poder, y hemos oscilado un poco entre esos extremos, pero justamente el juego estaba puesto en escena para que nosotros lográramos como encontrar ese punto intermedio, ¿no? Y decir, ok, no me tengo que estar yendo hacia ambos extremos, porque tengo la capacidad de integrar ambas experiencias dentro de mí, ¿no? Entonces, la gran solución del juego de polaridades era como lograr ese tercer punto, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hablamos de la tercera dimensión, ¿no? O sea, en un mundo donde antes era blanco o negro, ¿no? O sea, o elegía uno o elegía el otro, me doy cuenta que puedo unir ambos colores para crear un nuevo tono de gris, ¿no? Entonces, ese era un poco el juego bueno, yo le llamo juego, en verdad, como para poder entenderlo en palabras simples, pero no es que sea un juego, era como el diseño divino que se creó para tener la experiencia en este planeta. Eso ya terminó, y el 18 de agosto se planteó, digamos, el nuevo programa que va a empezar a trabajar la Tierra, que ya en realidad lo venimos vivenciando desde el año 2000, pero poco a poco, conforme han pasado los años, hay grupos de almas que han ido como despertando su conciencia, como escuchando el llamado para poder ir más allá de lo que siempre hacen, cuestionándose un poco la realidad, del por qué hacen las cosas, ¿no? El sentido un poco más profundo de para qué están aquí. Entonces hubo desde el año 2000 como un gran despertar en diferentes fases, ¿no? Entonces ya tenemos como gente que ha venido
despertando, entre comillas, no es que hayan estado durmiendo, sino que el despertar es como el abrir la conciencia y ampliar un poquito la conciencia para ir más allá. Entonces, ese primer grupo de almas, digamos, ya en este momento ha llegado como a no solamente darse cuenta de para qué existen, sino ya abrir como la conciencia y la memoria un poco más de las vidas en otros ámbitos del universo y entender un poco más a profundidad qué es lo que hacemos aquí en este momento planetario. Entonces les comentaba que ya el 18 de junio, que ha sido hace poquitos días, hace unos pocos días, empezó con fuerza el cambio en la frecuencia del planeta. Hay una medición que se llama la resonancia Schumann, que en palabras sencillas lo que hace es como medir el latido que va teniendo la Tierra, ¿no? Y ese latido anteriormente oscilaba más o menos entre los 7 y los 10 hercios, porque es la medida que se utiliza, digamos, a través de esta herramienta. Ustedes pueden buscar información, yo no estoy aquí para bajar la parte de la ciencia, sino de la conciencia, lo que tiene que ver, digamos, con lo que nos toca a nosotros como seres de a pie, ¿no? Del común denominador de la población. Y usualmente la Tierra oscilaba entre 7 y 10, ¿no? Por ahí podría haber algunos picos como más altos, pero entre el 18 y el 19 de junio esta frecuencia llegó hasta el 190 y no solamente cambió, digamos, o sea, subió, digamos, el nivel, sino que también la forma en que la máquina que mide la resonancia Schumann, los gráficos que emitía, que eran, digamos, como picos, ¿no? Y que se dividían en colores de acuerdo un poco, bueno, hay toda una explicación, porque cada uno de esos colores, de esa frecuencia, tiene un impacto en nuestro organismo físico y también en nuestras emociones, en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental. Entonces hay como una correlación entre lo que le pasa a la Tierra y lo que nosotros los humanos podemos estar viviendo. Entonces entre el 18 y 19 de junio hubo como este cambio y bueno, la figura que la máquina emitió era como una cadena muy parecida a nuestra cadena de ADN, que tenía un patrón como totalmente nuevo y bueno, los científicos están como todavía sin saber bien qué pasó, ¿no? Entonces, pero entre el 18 de junio y el 26 de agosto, que tenemos como un tiempo bastante grande, esta frecuencia va a estar como subiendo, llegando a niveles elevados y eso tiene un impacto en nosotros. Cosas que podemos estar sintiendo. Yo les voy a hablar como primero en líneas generales y luego les voy a contar cómo lo estoy viviendo yo, desde lo que me he podido dar cuenta, porque yo tengo como mucha mirada interna, siempre me estoy revisando. Más que mirar lo que pasa afuera, yo miro hacia adentro, es como mi característica de nacimiento, el sello con el que vine. Entonces, a nivel físico hay muchos síntomas en cuanto a patrones del sueño alterados, gente que está teniendo como insomnios, o que no pueden dormir, sea porque no pueden conciliar el sueño o porque se duermen y se despiertan y están 2-3 horas o ya no pueden dormir y al día siguiente se tienen que ir a trabajar un poco con todo el cansancio. O gente que tiene mucho sueño, que está por el contrario como durmiendo mucho más, no solamente en cuanto a, digamos, lo que podemos dormir de corrido en la noche, sino que durante el día tienen la necesidad también de dormir en algunos momentos, en la mañana o en la tarde. Entonces, esta frecuencia Schumann y la respuesta que nuestro organismo está teniendo es porque nos estamos alineando al latido de la Tierra. Antes los humanos vibrábamos en 7 y ahora tenemos que subir a vibrar digamos, en este 190, que es como un salto muy, muy grande. Entonces el físico de todas maneras va a tener como una reacción. Aparte de los patrones alterados de sueño, está pasando también el tema de dolores de cabeza, de mareos, algunas náuseas, algo que comía siempre que me empieza a caer mal, o como mucho o como muy poco, ¿no? Entonces como que esos extremos también en la comida
y la consecuencia en el digestivo también está, ¿no? Entonces de repente estoy como con el estómago suelto sin saber por qué, o de repente tengo estreñimiento y digo, pero ¿qué me pasa si nunca he tenido este tema, ¿no? ¿Y por qué me pasa ahora? O de repente como lo que siempre comía, la ración que antes comía, pero de repente como 3 bocados y ya estoy llena porque el cuerpo me dice ya, ¿no? Y quizás se descubran como tomando un poco más de agua de lo común porque el cuerpo les pide, ¿no? Este tema. Otras cosas que están pasando son sueños muy extraños, que nos despertamos y decimos, he tenido un sueño totalmente raro, ¿no? O sea, como que no entendí nada. Y está bien, ¿no? O sea, ese tipo de sueños como extraños, sean sueños extraños en intensidad porque nos despertamos, digamos, como con la sensación de que hemos tenido como mucha emoción, como emociones súper fuertes durante el sueño, en cuanto a ansiedad, en cuanto a de repente extrema alegría o extrema tristeza, y nos despertamos un poco con esa emoción que nos acompaña durante el día, ¿no? Entonces, o puede ser también que las imágenes del sueño o el tema del sueño haya sido como que muy raro, ¿no? O sea, es como que nos llama la atención y de hecho se lo contamos a alguien y decimos, he tenido un sueño como que rarísimo, extrañísimo, no sé qué pasó. Eso está pasando mucho, y en el mundo de los sueños que digamos es el momento en el que el alma naturalmente sale de nuestro cuerpo todas las noches y se va, digamos, a otros espacios. El cuerpo astral sale a viajar y bueno, se va a hacer los trabajos que tiene que hacer en el campo astral. Y muchas veces en el astral nos encontramos con seres fallecidos, entonces va a haber mucha gente que en este tiempo, sobre todo entre junio y agosto y fines de agosto, esté como soñando con familiares fallecidos y que le dan un mensaje y que se abrazan y que se reencuentran, ¿no? O sea, hay como mucha esa sensación de reencuentro con los seres fallecidos o con personas que nos traen como cierta sabiduría. De repente empezamos a soñar con una viejita, ¿no? Con una ancianita, con un anciano o con un animalito que nos muestra amor, ¿no? O que nos dice algo, o nos despertamos con una claridad de decir, ok, esto que me estaba atormentando durante toda la semana, durante tanto tiempo, lo puedo resolver de esta forma, y amanecemos con esa claridad y es como la actitud con la que tenemos que afrontar la vida. A nivel emocional, bueno, emociones como muy extremas en este tiempo, por lo que no se recomienda como tomar decisiones desde la emocionalidad, porque de repente podemos decir, ok, me va mal, estoy con rabia y de repente exploto frente a una persona, pero de repente no hay como una causa aparente y a la otra persona, bueno, le puede generar un impacto o puede ser que se genere un problema peor, ¿no? Entonces mejor no tomar como decisiones importantes en este tiempo, y si las vamos a tomar, como tratar de hacerlo con la cabeza más fría y no desde la emoción. Hay que repensar mucho las acciones que vamos a estar ejecutando en el próximo tiempo, porque las emociones están así, como que un día amanecemos como que súper bajoneados y al día siguiente podemos estar como que súper eléctricos, y pasan 2 días y otra vez no me puedo levantar, o estoy molesta sin saber por qué estoy molesta, y voy caminando por la vida con rabia y con enojo. Pero eso también se debe no solo a que nuestra frecuencia se está acomodando, sino también que en este periodo estamos terminando de cerrar como todo el karma que nuestra alma ha traído de vidas anteriores, de cosas que teníamos que empezar a limpiar y a soltar. Entonces, mi recomendación es como desde lo físico, hidratarse, hacerle caso al cuerpo. Si el cuerpo te dice cómete 3 cucharadas y ya está, no te fuerces a comerte todo el plato. Cambia un poco la alimentación, tratando que sea lo más alcalina posible, verduras, frutas, ¿no? O sea, yo por ejemplo no soy de comer mucha fruta, pero sí en esta última semana he estado como comiendo mucha más fruta de la que usualmente consumo. Y no la como no porque sea mala, sino por un tema médico que también estoy pasando y tengo que como que bajarle un poquito el azúcar, ¿no? Pero el cuerpo me ha pedido fruta, entonces le he hecho caso a lo que el cuerpo me decía, y cuando no le he hecho caso a mi cuerpo y he dicho, ok, voy a comer esta cosa, pues me ha ido terrible, ¿no? O sea, el dolor de estómago, la sensación un poco
de embotamiento, ¿no? O sea, porque es como que algo se me atraca en el estómago y no lo puedo digerir y puedo estar llena 2 días, ¿no? O sea, sin ganas más que de consumir agua, ¿no? Entonces, mucha agua, porque el agua, por un lado, nos ayuda a limpiar, porque a través de la orina vamos a soltar un poco todo ese karma que ha estado como acumulado en nuestras células, y los riñones nos ayudan a hacer esa desintoxicación, esa limpieza, pero hay que ayudar a los riñones hidratándolos, ¿no? Entonces tengo que consumir mucho más agua, bajarle a todo lo que sea procesado, a todo lo que sean harinas, cosas que vengan en bolsita, en botella, ¿no? O sea, evitar un poquito lo químico en la medida de lo posible. Y bueno, vayan escuchando también el cuerpo, ¿no? Porque de repente por ahí un día se amanecen con unas ganas de comerse una hamburguesa y está bien, o sea, no es que tengamos que ser veganos de una noche a la otra. Si mi cuerpo me pide comer una chatarrita, pues es que lo necesito un poco para procesar también este cambio, ¿no? Pero si me voy a comer la chatarra sin tener ganas de comer la chatarra, entonces ahí es donde viene como esa incongruencia y nos podemos sentir mal. Otras cosas que podemos empezar a hacer, bueno, con respecto a lo físico, cuidar el agua y la alimentación, en la medida de lo posible tener como espacios más prolongados de descanso, o me echo un ratito después de comer, o me acuesto más temprano, o si puedo, bueno, dependiendo un poco de cómo sea el trabajo de cada uno de ustedes o el ritmo de vida, si puedo tener algunos espacios en el día, de repente no para dormir, pero para sentarme a descansar 15 minutos, y son mis 15 minutos de desconexión del celular y de todo, es como que ahí esos espacios de descanso van a ser importantes para que se pueda procesar. Y a nivel emocional, tratar de llevar un diario, como viendo un poco qué cosas se van presentando, ¿no? Entonces, también me olvidaba decir ahí, desarreglos en cuanto al tema en las mujeres, en cuanto al tema de la menstruación, de los ciclos menstruales, están un poquito alterados. Puede ser o que no tengamos el periodo o que lo tengamos más prolongado, y también en algunas personas influye, ¿no? Entonces, lo que les invito es como a mirar adentro, a ver cómo se está manifestando a mí este cambio, cómo lo estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho llevar un registro, ¿no? De hoy día me cayó mal esta cosa, ¿no? O sea, querido diario, ¿no? Entonces voy y digo, hoy día comí esto que siempre comía y me cayó mal. Y cuando me sentí mal, no sé, sentí culpa, sentí miedo, sentí rabia, ¿no? Porque también a veces salen las emociones cuando hay alguna sensación física. ¿Por qué es importante hacer este registro? Porque vamos a empezar de repente a identificar algunas situaciones que no tengamos totalmente resueltas en nuestra vida y que ahora se empiezan como a poner en evidencia como para poder atenderlas, ¿no? Entonces yo en estos días he tenido como mucha introspección y he ido mirando algunas cosas que digo, ok, mi vida, si bien no es un caos, o sea, está como muy ordenada y muy armónica, sí siento que hay cositas que debo como que atender en mí misma, ¿no? Que ya comienzan como a aparecer. Bueno, ahora les voy a contar brevemente cómo lo estoy viviendo yo. No quiere decir que todos lo vivan igual, porque cada organismo es único, así que cada uno puede sentirlo distinto, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la comida, ya les había contado que me provoca comer un poquito más de cosas que tengan agua, ¿no? O sea, fruta. Yo nunca he sido de comer manzana, de hecho la manzana no me gusta. Me he comprado mis peras, he comido delicioso mis manzanas, las he disfrutado. Que es cosa que usualmente no me pasaba, porque la manzana no es una fruta que me agrade, pero ahora me fui al mercado y las vi, mi mamá tenía manzanas, y cuando llegué a la casa de mi hermana había manzanas y me las comí, y era como que mi cuerpo me estaba pidiendo como que ese tipo de frutas, ¿no? Entonces he comido mandarinas, uvas, granadillas, ¿no? Peras, o sea, todas frutas que tenían como mucha agua, sandía, porque mi cuerpo me pedía como un extra de hidratación, digamos, ¿no? Así lo sentí yo. Bueno, sueños raros tengo todo el tiempo, así que eso no es como algo distinto en mí. Lo que sí he empezado a notar como algunos símbolos, en un post en una historia que puse creo que ayer, antes de ayer, no me acuerdo. Me preguntaban sobre los gatitos, ¿no? Y contaba un poco en resumen cómo había sido mi conexión con los felinos en general y cómo llegué a darme cuenta de dónde venía,
mi alma, o sea, donde mi alma empezó, digamos, el trayecto en el planeta Tierra, o sea, cuando mi alma decide venir acá, ¿no? De qué esferas venía, de qué esferas del universo venía. Y yo me llego a contactar, digamos, o sea, en el transcurso como de 4 años, o sea, con muchas figuras de felinos, gatos primero, luego por todos lados empezaba a ver leones, hasta que ya empecé como a conectar con información más galáctica, ¿no? Y encontré a estos felinos de Sirio y yo dije, soy esa, ¿no? O sea, no me quedaba como ninguna duda. Y bueno, últimamente estoy soñando mucho con gatitos. Anoche, de hecho, soñé con un gatito. Le digo a mi mamá, hoy tenía un sueño súper extraño, me pasó esto, se lo conté y le dije, y bueno, estaba la Milla, que es la gatita de mi hermana, la que estoy cuidando estos días. Y le digo, estaba la Milla, pero la Milla era bebé y era súper amorosa. Le digo, nada que ver con lo que es, ¿no? Porque venía y me daba besos en el cuello y no sé qué, ¿no? Y entonces estoy notando como que nuevamente están viniendo algunas imágenes que me han acompañado, digamos, en el mundo de los sueños o en el mundo astral, ¿no? Entonces los gatitos, bueno, son como muy sabios y traen como mucha información también en este tiempo. Eh, una cosa que me está pasando que, bueno, yo le he llamado como una onda, porque no tengo como una explicación, está escuchando algunos canalizadores, pero ninguno lo ha mencionado. Pero lo que a mí me pasa es que a veces estoy en un estado de calma, de descanso, como que muy tranquila, y lo que siento es como si me entrara una onda. Y claro, mi cuerpo físico no se mueve, pero es como si algo me traspasara, ¿no? O sea, sobre todo lo siento mucho en la zona de la cabeza. Y eso se acompaña de que después de eso se siento como si viniera una ola, como cuando estamos en el mar y nos choca una ola, ¿no? Y el agua nos atraviesa. Pero claro, el agua acá tiene fisicalidad, pero yo lo siento como una onda de energía, ¿no? Que entra en la zona de mi cabeza, que es como si fuera una olita, ¿no? Yo le he llamado la onda shock. Pero no es un término que lo haya encontrado en ningún lado, no es mi forma de expresarlo, es como yo lo siento y lo vivo, ¿no? Y después de que me viene esta onda, lo que me pasa a nivel de la cabeza es que me vienen como una pulsación y como si sintiera el cerebro un poquito más inflamado. No me llega a doler la cabeza, pero sí tengo como una sensación ahí como de latido, como de pulsación en la cabeza, que en realidad me dura unos minutos. Ando en la cartera con mi pastillita para el dolor de cabeza por si aparece. Ah, y eso es algo que también les quería decir, o sea, no se trata de atravesar este tema porque, claro, hemos pensado de que si nos tomamos un té de hierbas, una plantita o dejamos que naturalmente pasa el dolor, para no tomar, digamos, el medicamento químico, es porque, bueno, así tiene que ser y etcétera, ¿no? O sea, porque tenemos que ser más limpios y más puros, ¿no? Pero algo que los guías me dijeron hace unos meses cuando estaba pasando por un tema de salud, porque yo, bueno, me tengo que hacer una operación a uno de los ojos y, eh, y bueno, los guías me dijeron, bueno, ¿por qué? O sea, y me lo dijeron como muy fuerte, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué te niegas a aceptar la ayuda que te da la medicina de tu planeta? Y yo es como que esa información me llegó porque no era un pensamiento mío, porque de hecho yo decía, no, que mi ojo se va a curar como que mágicamente, ¿no? Y en verdad me tengo que operar el ojo para mi bienestar, ¿no? Pero yo estaba como rechazando un poco esa ayuda por todo este hecho de decir, no, que yo me voy a regular, que tengo que entender de qué se trata el tema de mi ojo y seguro si lo resuelvo se me sana, ¿no? O sea, un poco esperando como el que la magia venga de afuera y en realidad la magia tiene que venir desde mi propia acción, ¿no? Entonces desde ahí yo me amisté un poco con ese tema de la medicina del planeta, de la cosa médica, que si bien digamos no es algo de lo que abuse, estoy en un tratamiento por un tema que tengo que regular en mi organismo, que el doctor me dijo vamos a probar unos meses, en unos meses te sacamos las métricas y debería mejorar y dejas el medicamento, ¿no? Entonces, me abrí a recibir esa ayuda haciendo los cambios de hábitos que también me sugería el médico, ¿no? Entonces dije, no, entonces si les pasa algo que les duele la cabeza o que tienen un insomnio muy prolongado en muchos días, entonces no está de más como apoyarse en algunas cosas o naturales de preferencia,
pero si ya es como muy necesario, tampoco es como que este proceso de cambio planetario, de ascensión planetaria, lo tengamos que pasar sufriendo, ¿no? Entonces, si llegamos a un extremo, también hay que ser responsables con nosotros mismos y decir, bueno, necesito ayuda y esta medicación me va a ayudar y ya. ¿No? Entonces les contaba esto porque yo ando con mi pastillita para el dolor de cabeza por si me viene y me interrumpe un poco las cosas que tengo que hacer o le voy a pasar muy mal, ¿no? Entonces es parte de mi autocuidado. Otra cosa que a nivel emocional he estado viviendo mucho en estas últimas semanas, sobre todo las últimas 2 semanas, porque yo ando fuera de mi ciudad ahorita, fuera de mi casa, fuera de mi rutina, y y cuando yo llego a Lima, me acuerdo que el primer día, o sea, ni bien bajé del avión, tenía como la sensación como de extrañar mi casa, a mi esposo, a la rutina, a mis gatas, ¿no? O sea, como a mi mundo. Y pongo un pie en la ducha, y lo cuento porque así me pasa, o sea, no es que yo esté como meditando, y cuando medito y estoy en una situación como donde la energía está como más elevada, entre comillas, es cuando llegan los mensajes o esta conexión con los guías, sino que estaba en una situación de lo más cotidiano, o sea, pongo un pie en la ducha y me entra como un pensamiento que sabía que no era mío, por eso es la telepatía, y que me venía como desde el corazón a la mente, ¿no? O sea, entra la sensación en mi corazón y luego se transmite, digamos, en mi cerebro como un pensamiento, ¿no? Así vivo yo la telepatía. Y bueno, los guías me dijeron, ¿no? De hecho las noté acá para no olvidarme las palabras exactas. Me dijeron, debes entender que tu hogar está donde estés tú. Y eso me rompió así el cerebro en 1000 pedazos porque es verdad, ¿no? O sea, en realidad mi casa no es que está allá en Arequipa, o sea, sí, pero no porque no esté ahí significa que tengo que vivir mi día a día como con esa sensación de vacío o de extrañar o de ya querer irme, ¿no? Y eso es como si esa información me alineó, pero de una forma y me hizo pisar tierra y poner los pies en la tierra y voltear a mirar lo hermoso que sí estaba a mi alrededor, ¿no? Que era mi familia, que era, no sé, desde otro clima, desde otras cosas, ¿no? O sea, que tenía como a mi alrededor y que me animé un poco como a disfrutarlas como con mayor plenitud, ¿no? Que si hubiera estado con esto de que, ay, mi casa, ay, mi esposo que no está aquí, ay, mis gatas, no, ay, ya me quiero ir, ¿no? Porque a veces también, muchas veces he vivido mis viajes a esta ciudad como que al segundo día ya me quiero regresar, ¿no? Y esta vez era un viaje largo, ¿no? O sea, de varias semanas, entonces, en ese primer día, cuando me llega esa información de mi guía, es como que se me alinearon todos los chakras y dije, bueno, eh, están totalmente en lo correcto, ¿no? O sea, y empecé como a vivir mis días como con más plenitud, como con más alegría, ¿no? Como con más entrega, aceptando lo que me toca vivir aquí, en este momento presente, y no estar como que en el allá y el entonces. Y, y cuando me dijeron esto, recordé algo que el año pasado, en abril, para ser exactos el 12 de abril, también ya me había llegado como ese mensaje porque cuando yo descubro que soy una semilla estelar y que estoy aquí trabajando en la Tierra por un proyecto, no sé qué, me vino como mucha la añoranza y el querer irme ya, o sea, ya quiero me llevan y ya me quiero morir para poder pasar al otro plano y o que venga la nave y me lleven, ¿no? Y mirar las estrellas como con mucha nostalgia. Y bueno, uno de mis guías, que es de Sirio, que en algunos momentos he comentado en algún post o en algún vivo que aquí en la Tierra fue Gustavo Cerati, conectamos ese día, bueno, él conectó con mi frecuencia, yo no, en verdad yo estaba como que salía a hacer lo que el corazón me decía, que era anda al parque que está frente a tu casa y abraza todos los árboles, eso fue lo que me nacía hacer del corazón. Y en ese trayecto hubo una parte donde me dijeron ya, ahora empieza a hacer esto que estás haciendo, pero con los ojos cerrados, para que te des cuenta que puedes ver. Y yo decía, ¿cómo voy a pasar de un árbol a otro en un parque? O sea, mi mente humana era como que no, o sea, me voy a caer, me voy a tropezar, voy a pisar a alguien, no voy a llegar, ¿no? Y era como que me dijeron, cierra tus ojos y avanza, ¿no? Entonces cerré los ojos y empecé a ir primero así a ciegas, como viendo que no me chocara con nada, o con mucho miedo, hasta que
es como que después de atravesar ese miedo y estando totalmente con los ojos cerrados, llego y empecé a sentir como la energía de las plantas y de los árboles, ¿no? Y abro los ojos y me pongo a llorar porque el cielo estaba hermoso, las nubes, o sea, era así como un cuadro pintadito, ¿no? O sea, el árbol que lo había visto, o sea, el que estaba, digamos, por acogerme para poder abrazarnos, lo veía como mucho más resplandeciente que hace unos minutos cuando estaba viéndolos, digamos, físicamente con mis ojos, ¿no? Entonces, cuando hago como este ejercicio que me enviaron, la frecuencia de Gu se conecta con la mía y me dice, ya estás en casa. Y en ese momento yo no entendí, pero simplemente me puse a llorar, ahí como una loca en el parque llorando, porque sentía muchísimo amor, sentía como que mucha conexión con los planos elevados y con la sensación de que ya estoy en casa. Y de hecho empecé a mirar como a mi cuerpo de otra forma, ¿no? O sea, como decir, sí, o sea, en verdad estoy aquí, estoy en casa, ¿no? Entonces, después de este mensaje recordé eso y era como que hilaba información que quedó como suelta el año pasado y este año es como que se me completa de otra forma, ¿no? Porque ya puedo como entender que a donde vaya yo estoy completa, estoy en mi hogar y no necesito nada. Y ese entendimiento me llevó un poco a experimentar dos cosas. El tema del desapego de una forma como más tranquila, porque el desapego no significa que voy a ser indiferente o que no me va a importar el otro o que yo puedo sola y no me importa si los demás no están, o sea, como una cosa más de que no me importa el otro, ¿no? O sea, muchas veces podemos entender el desapego así, pero en realidad no es así. O sea, el desapego es entender que en realidad no necesito de otras personas, de otros seres, de otros animales que estén ahí para que yo pueda sentirme bien y para que pueda seguir caminando, ¿no? Entonces, después de recibir ese mensaje, o sea, mi sensación como de desapego en realidad con todo ha sido como mucho más amplia. Ahorita seguro que en los siguientes días se me van a ir moviendo cosas con respecto a esto, pero me llegó así como esa sensación de que ahorita el desapego lo estoy viviendo de forma como más responsable, como más tranquila, como entendiendo que cada cosa está en su lugar, ¿no? Que cada persona está en el lugar que tiene que estar, que cada animalito está en el lugar que tiene que estar, que mis amigos de las estrellas están donde tienen que estar, ¿no? Y que estoy completa, que en realidad no necesito a nadie, no en el sentido de creerme superior o de ser autosuficiente, sino de entender que en mí tengo todo, ¿no? O sea, y ya está. Y que los otros están viviendo como sus propias experiencias y está súper bien, ¿no? O sea, es como una sensación de desapego más tranquilo. Y otra cosa que me está pasando como en los últimos días, sobre todo me ha pasado mucho desde el fin de semana, es el tema de darme cuenta de cómo estoy experimentando la neutralidad de mis emociones, ¿no? Entonces antes tenía que entrar como a ese estado más neutral, de ponerme como en ese punto cero, ¿no? Como en el medio de estas dos polaridades, como les decía al inicio, que fue la configuración que estuvo funcionando para el planeta hasta antes del 18 de junio. Pero mi experiencia en la neutralidad es como que, ok, estoy aquí. Y de hecho están pasando situaciones como que antes me hubieran puesto de mal humor, me hubieran bajoneado, o me hubieran llevado como que a tener una reacción emocional o una respuesta diferente. Y ahora es como que, ok, respiro la situación, la siento y estoy así como muy en eje. O sea, no me voy ni para acá ni para allá. Antes tenía que buscar como voluntariamente y hacer un trabajo para llegar ahí, pero me he dado cuenta que en estos últimos días, sobre todo desde el fin de semana, es como que esa neutralidad la estoy como teniendo más naturalmente, ¿no? Es algo que desde mi experiencia lo estoy viviendo así. Entonces, cada uno de ustedes va a tener como sus propias experiencias de vivir este cambio planetario. El planeta va a ascender, nos guste o no, y no solamente el planeta, sino toda la galaxia, todo el universo está ascendiendo. Nosotros acá estamos como que mucho hablando del tema de la ascensión de Gaia, de la ascensión de la Tierra, de la ascensión del planeta, pero en verdad no damos el salto solos, lo estamos dando con todos, ¿no? O sea,
Nuestro mundo se ha movido, bueno, desde que nacimos nosotros, en realidad desde el que más viejito esté conectado ahorita, el que tenga más edad, digamos que está conectado, hasta el más pequeñito, hemos vivido en este mundo que oscila entre la tercera y la cuarta dimensión. No es que vayamos a pasar de la tercera a la quinta de golpe, la cuarta la hemos estado viviendo, la vivimos, ahora es como mucho más claro, no solamente por el acceso a la conciencia o al recuerdo de cuando estamos visitando el mundo astral, sino que el mundo astral tiene que ver también con todo eso que es intangible pero existe, nuestros pensamientos, nuestras emociones, digamos, las sentimos nosotros en nuestro cuerpo porque las experimentamos desde ahí, es de donde experimentamos la vida en este planeta. Pero como yo no puedo coger un pensamiento y sacarlo o cogerlo así como estoy cogiendo mi mano porque mi pensamiento no tiene una dimensión física, entonces el pensamiento, la emoción, las sensaciones, todo eso, digamos, está como lo vivimos como cotidianamente en la cuarta dimensión. Solo que al cultivar más conciencia, al entrar más en uno mismo, vamos como familiarizándonos con esto y entendiendo que siempre hemos funcionado así. Por eso es que el salto en realidad lo estamos dando a la 5, 6 y séptima dimensión, que son las dimensiones que vamos a ir alineando. Y en una historia que puse ayer hablaba un poquito de las semillas estelares que se están activando ahorita, porque hay mucha activación de nuevas semillas estelares, así que bienvenidos. Bienvenidos a los que vayan despertando, los que vayan recordando un poco cuál es ese sentido de vida, cuál es ese propósito de vida. De hecho, era una de las preguntitas que me hicieron en estos días, que la contesté rapidito, porque en realidad hablar del propósito de vida, de para qué estoy aquí, es como muy amplio, y en realidad se tiene que ver como que de forma más individual, de repente a través de una lectura de registros akáshicos, a través de algunas herramientas que nos ayudan un poco a ir aclarando para qué estoy aquí, pero podemos ir acercándonos como mirando a ver cuáles son esas habilidades que yo siempre he tenido, ¿no? De hecho, en otros vivos he contado que antes de que yo, bueno, a los 8 años me di cuenta de que iba a ser terapeuta, aunque no sabía que era que era una terapeuta, que era una psicóloga. Más que psicóloga sabía que tenía que ser terapeuta, porque eso me acercaba un poco a lo que venía a ser, ¿no? Y de hecho en una sesión con un apu, con un espíritu de una montaña, a través de unos chamanes, me contacté con este apu, conversamos así como puedo hablar con cualquiera de ustedes, ¿no? Porque estaba como muy presente su energía, sus alas y todo fue hermoso. Y él me dijo ese día, eso fue en el 2019, me dijo, tu misión es despertar corazones, tú estás aquí para eso. Y yo era como que, despertar corazones, o sea, me sonaba tan abstracto y en realidad en ese momento no lo entendí, por más de que podía, digamos, hacer, digamos, tomarlo como una metáfora, ¿no? Y decir, bueno, lo que hago en terapia, de alguna forma, es como trabajar con la conciencia, con que la gente tome conciencia, con que vayan despertando sus dones, ¿no? Con que vayan teniendo como una vida más armónica y que esa vida más armónica que les trae paz, les trae calma, les vaya aclarando el camino hacia donde tienen que ir, pero todavía mi visión era como muy terrenal, ¿no? O sea, no hacía el clic todavía con el plano espiritual. Y recién este año es como que he ido integrando un poquito más ese concepto, ¿no? De ampliarlo y entender qué significa despertar un corazón, que en realidad es literal. Y lo entendí porque me ha tocado como despertar mi propio corazón por mí misma. Y no es que yo vaya a tocar a alguien o que a través de las sesiones que podemos tener, vayan a despertar su corazón, pero sí, digamos, los seres que me acompañan un poco empiezan a ser como los enlaces, ¿no? O sea, este entrelazamiento cuántico con su ser superior, con su ser de luz, con su ser que está ahí en su nave acompañándolos. Las naves están aquí, encima de nuestros techos, no están como muy lejos. Y también están debajo del planeta, se están moviendo mucho y van a venir también algunos movimientos telúricos de mar, bueno, que no hay que verlos como catástrofes, sino que son las señales que el planeta nos envía como para también empezarnos a activarnos y a ir hacia donde tenemos que ir, porque todos firmamos un contrato para acompañar al planeta a dar este salto.
Así que, bueno, este tema del propósito, de la misión, en realidad es como algo que cada uno de ustedes va a tener que ir descubriendo, el darse cuenta de qué cosas siempre han tenido, ¿no? O sea, yo he contado en otros vivos que yo siempre me di cuenta que tenía muy buena capacidad para escuchar a otros, para sentir a otros, o sea, vine con una empatía un poquito más expandida que el común denominador, y no es porque sea superior o mejor o porque sea una semilla estelar, sino simplemente porque a lo largo de todo lo que mi alma caminó en vidas pasadas, ya esos aprendizajes los fui incorporando, por eso es que para mí era como natural expresarlos en esta vida, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, hola mami, voy a hablar de ti, aunque tú no sabes de qué, ni qué voy a decir, no voy a decir nada malo. Pero, por ejemplo, en estos últimos días estaba muy de cerca de mi mamá y yo le escucho, le observo, ¿no? O sea, yo no le voy diciendo cosas que ella no me pregunta, ¿no? O que otras personas no me preguntan porque respeto un poco los procesos de cada quien. Pero observaba a mi mamá, ¿no? El cómo se comporta, sus actividades cotidianas, y mi mamá es una persona que tiene un nivel de energía muy alto, ¿no? O sea, ella no puede estar, tiene tanta energía que no puede estar tranquila en su casa, ¿no? O sea, ella dice que sí, que a veces puede estar tranquila en su casa, pero en realidad tiene que estar yendo a un lado, al otro, que se va con las amigas de por aquí, que se va al bordado, que se va no sé dónde, porque su energía es tan grande que necesita expandirla, porque si ella se queda encerrada en su casita, esa energía no tiene cómo sacarla, ¿no? Igual le pasa con el tema de viajar, o sea, su alma se mueve tan rápido, su frecuencia es tan alta que en los viajes se regula, ¿no? Claro, ella dice, sí, es para conocer, es para esto, ¿no? Es para hacer turismo, que es lo que los humanos desde el lado un poquito más superficial lo podemos ver así, ¿no? Pero si entramos un poquito más a profundidad a ver qué hay detrás de eso, podemos encontrar ese como llamado del alma, que es como algo muy natural, ¿no? Y también me he dado cuenta en estos días, o sea, no es que antes no me haya dado cuenta, pero de repente no era como muy consciente de que mi mamá es una de las personas más amables que conozco en el mundo, ¿no? O sea, en esta tierra, ¿no? O sea, creo que mi mamá y mi papá eran las personas más amables que he conocido en mi vida, ¿no? Entonces, siempre están ahí abiertos, siempre escuchan, siempre son como muy humildes, o sea, hablo en plural porque mi papá y mi mamá coincidían mucho en ese sentido, ¿no? O sea, cada uno con sus diferencias, porque cada uno es como un alma distinta. Pero observaba en estos días a mi mamá y decía, wow, mi mamá qué amable que es, ¿no? O sea, ella ya viene como incorporando todo eso naturalmente. Y por ejemplo, la amabilidad no es algo que a mí me sobre, ¿no? Entonces, pero ella sí. Entonces, cada uno tiene que ir como mirando su vida, a ver en qué cosas siento que brillo, en qué espacios siento que puedo como expandirme y puedo fluir y puedo ser yo. No necesariamente todos tienen que ser terapeutas, porque en este mundo tienen que haber agricultores, o sea, imagínate, yo ahorita me dedico a la terapia, estoy aprendiendo un poquito a ser guía, ¿no? Que es lo que mis guías me dijeron que es lo que me toca empezar a explorar. Eh, pero pero en realidad ponme a sembrar papas, tomates y se me mueren las plantas, ¿no? O sea, porque no tengo ese conocimiento, no tengo ese don, y por más que a veces he ido a algunos talleres de plantas, igual se me mueren hasta los cactus, ¿no? Entonces, no es algo con lo que yo nací, pero hay personas que tienen sus viveros, que son agricultores y que les va hermoso porque su energía está abocada a esa labor, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ver para qué existe, porque todos somos como una piecita de un rompecabezas más grande que nosotros no lo vamos a entender desde este plano humano. Nuestra mente tiene un límite y ese límite no nos va a permitir ir más allá, porque es parte de la experiencia que como humanos tenemos que vivir. Ya cuando nos toque elevarnos, cuando nos toque ir hacia otros planos, sea el fallecer o bueno, cuando esta transición se dé y activemos totalmente nuestra conciencia de quinta dimensión, vamos de repente a tener una mirada más amplia. Y también hablando de la quinta dimensión, quería aprovechar para decir algo. Muchas veces nos podemos imaginar que la quinta dimensión es como un paraíso, como un lugar ideal, como un sitio al que hay que llegar, ¿no? Como un escalón al que hay que subir, y en realidad no es así. La experiencia es como muy sentida hacia adentro, no. Lo de la afuera se va a ir acomodando conforme los que estamos aquí viviendo y habitando el planeta vayamos calibrando y vayamos como alineándonos con esa energía y haciendo cambios desde ahí.
primero conmigo misma, luego con los seres que estén a mi alrededor, respetando sus espacios, porque de repente alguien no está listo para esta información y ya está, ¿no? No tengo por qué estar invadiendo tampoco o esperando a que cambien y que entiendan las cosas como yo las entiendo, ¿no? O sea, porque ellos están en su propio momento evolutivo. Y bueno, no idealicemos como la quinta dimensión como un estado soñado, porque no es así. Para empezar a percibir, digamos, un mundo más de perfección, todavía más o menos lo vamos a poder hacer cuando estemos en una dimensión 12 a 13, ¿no? Entonces ahí más o menos se pueden empezar a sentir algunos planos de perfección, pero en la 5, 6 y 7 en realidad es como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, ¿no? Como nos dijo nuestro querido Hermes. Entonces, no hay que como idealizar ni tampoco pensar que algo extraordinario va a pasar en el afuera, porque el cambio es adentro. Si yo no puedo cambiar adentro, mi afuera no va a poder ser diferente. Y eso es parte un poco también del proceso de entendimiento, porque si yo cambio adentro, puede ser que a mi alrededor las situaciones sean exactamente las mismas, pero si ya no me altera algo y ya no tengo esa reacción agresiva o emocional o muy dramática como la tenía antes, entonces bueno, la situación puede seguir existiendo, pero yo ya soy distinta, entonces no voy a enganchar un poco con esa situación que me llevaba como a estar en ese límite, ¿no? O sea, como a estar en ese extremo, ¿no? Si voy cada vez más neutra, es como que voy a ir transitando más tranquila mi camino. Muy bien. Parece que es todo lo que tengo que decir hoy porque no me surge decir más. Solamente quiero como ir cerrando esta charla porque me propuse no demorarme mucho. Hablando un poquito brevemente de lo que es una semilla estelar, quiénes son las semillas estelares, de dónde más o menos vienen, cómo es que estamos aquí. Lo voy a hacer como muy resumido, contándoles como un pequeño cuento, una pequeña historia, y luego cada uno de ustedes irá viendo y seguro en próximos vivos o en próximas publicaciones que haga pueda ir como profundizando un poquito más. Una semilla estelar no es un ser espectacular, ni superior, ni nada, simplemente es un alma que viene de otras esferas del universo. De hecho, ahora último los guías me están mostrando mucho, sobre todo cuando abro los registros akáshicos, me muestran el universo como si fueran esferas, ¿no? O sea, como esferas como de conciencia, ¿no? Entonces, me habla mucho del mundo de las esferas, ¿no? Entonces, de la música de las esferas también. Bueno, eso es otro tema que es como súper amplio también. Pero bueno, estas almas vienen como de otras esferas del universo, de otros planos de conciencia. Iniciaron un viaje eones y eones y eones de años y de tiempo y de tiempo y de tiempo. Y para llegar a la Tierra no es que un alma dice, ok, voy a aterrizar y voy a nacer como Claudia Cisneros, que soy yo, ¿no? Sino que mi alma dijo, ok, para llegar a ser Claudia Cisneros tengo que transitar, por ejemplo, en mi caso, 84 vidas humanas para poder llegar al nivel evolutivo y para poder llegar, digamos, a vivir en este momento planetario, haciendo como la maestría de mi alma, ¿no? Para ir cerrando un poco el ciclo de aprendizajes. Y las semillas estelares siempre vinieron a hacer esta mixtura de, por un lado, evolucionar en el sentido de que teníamos que vivir la experiencia humana para poder comprenderla, porque luego nos iba a tocar acompañar a humanos. Entonces, si teníamos como solamente los recuerdos o las memorias de las vidas estelares y les hablábamos, era como si habláramos totalmente dos idiomas distintos, ¿no? Entonces teníamos que vivirlo en nuestra piel, teníamos que tener eso registrado en nuestra memoria, que no es la memoria de la mente, no es la memoria física, es la memoria celular, que se ha transmitido genéticamente de generación en generación. Y bueno, cuando nosotros estamos cuando el óvulo y el espermatozoide hacen luz, ¿no? Entonces ahí se transmite la información, y cuando llega el momento, las semillas estelares despiertan esta información que ya está en nuestras células
y se empieza, digamos, a activar todo este campo vibracional y todo este cambio de conciencia, ¿no? Entonces, las semillas estelares, si bien tuvieron un camino de evolución, no era su propósito principal. Hubo otro grupo de almas que también venían de fuera, pero que dijeron, ok, nosotros nos vamos a unir a este proyecto de la Tierra, pero lo que queremos es experimentar y evolucionar, porque luego esta información nos va a servir para poder llevarla a nuestro sistema de origen y poder seguir, digamos, con los diferentes proyectos, porque en el universo todos son proyectos, ¿no? O sea, la Tierra a mí siempre me lo han mostrado como el proyecto Tierra. Entonces hay un gran grupo de almas que dijo, yo vengo a evolucionar, a mí no me manden en misión porque yo tengo que evolucionar, tengo que experimentar desde ser una molécula de agua hasta ser un ser humano, que es el ser más evolutivo que tiene este planeta, la raza más evolutiva. Entonces, hay otro grupo de almas que dijo, nosotros vamos a venir a acompañarlos, ¿no? O sea, ellos tienen que ser guiados, tienen que ser acompañados para poder enseñarles un poco cómo vivir, y hay registros en diferentes culturas, ¿no? En la sumeria, en la egipcia, en las culturas antiguas, de cómo, acá en Perú también tenemos a los paracas, ¿no? Entonces, de cómo seres de otras civilizaciones, porque hay registros físicos, hay registros que han quedado, digamos, en los monumentos, ¿no? Entonces en los cráneos que han sido encontrados, ¿no? O sea, hay registros de que hemos sido acompañados y guiados por seres que vinieron en su envase original en su momento, porque la Tierra tenía otra frecuencia, no vibraba en tercera dimensión como lo hemos conocido nosotros en esta encarnación, sino que hace 500.000 años la Tierra vibraba un poquito más alto, ¿no? Y digamos vibraba en 9, 8, 7 D, y luego, bueno, fueron bajando porque teníamos que empezar de nuevo, ¿no? Porque era el proyecto del creador, él tiene su proyecto, tiene sus motivos, con eso no me voy a meter. Pero las semillas estelares, alineadas un poco al plan del creador, dijimos, nosotros vamos a acompañar a este grupo de almas que vienen solo a evolucionar para que puedan ser guiadas en determinados momentos de su historia de vida, ¿no? Entonces se diseñan ahí como en los equipos de trabajo y decir, bueno, en cada familia, ¿no? Entonces, sobre todo para esta encarnación en la que estamos, en cada familia tiene que haber una semilla estelar de todas maneras que despierte primero, porque es la que va a empezar a recordar a los demás. Y algo que fue muy fuerte para mí como aceptar y darme cuenta, por ejemplo, cuando me di cuenta que era una semilla estelar, que claro, al principio lo primero que se me activó fue el ego, decir, soy una semilla estelar, ¿no? Entonces vengo de allá, de alguna estrella, de alguna nave, ¿no? Y soy superior y soy mejor que los demás, ¿no? Pero esa era mi ego, ¿no? Que era también una pregunta que me hicieron, no sé cómo diferencio mi ego, cómo lo trabajo para no irme por ese camino, ¿no? Porque en todo este tema de la información, del recordar vidas pasadas, del activar memoria, ¿no? Entonces nos hace ser un poquito diferentes a los demás y puede haber como mucho ego que se dispara, como mucho delirio místico, ¿no? De creerse como que, tengo los superpoderes y en realidad no va para ahí, una semilla estelar no va por ese camino. Pero es parte del proceso y al inicio sí me pasó, ¿no? Entonces, a mí, bueno, si en ese entonces hubiera salido al mundo a contar estas cosas, no podría tener como la tranquilidad de estar hablándole, sino que de repente me verían como en otra posición o me hubiera dedicado a vender cursos e irme por otros caminos que en realidad no tienen que ver con mi propósito, ¿no? Entonces, las semillas estelares, digamos, hay una como mínimo por cada familia. Y lo que les contaba que me costó un poquito asimilar es que, por ejemplo, dentro de mi familia, bueno, yo soy la hermana mayor, ¿no? Y mis hermanas siempre me fastidian que yo soy la favorita, que seguro ya ahora que llegué a Lima mi mamá ya sacó la alfombra roja y me está llevando a los restaurantes, al restaurante más caro, ¿no? Y me está llevando por allá a Central a comer y todas estas cosas, ¿no? Y que me prepare el baño de rosas y etcétera, ¿no? Porque sí es cierto que en mi familia yo fui como testigo y parte de, y de hecho a mí no me gustaba, pero era como algo que no podía como
como frenarlo porque no dependía de mí, pero sí vi que había como un trato diferente a mí, no por ser la favorita, no por ser la mejor, después ya lo he podido entender y asimilar, porque claro, en mi vida yo decía, ¿por qué yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y mis hermanas no, ¿no? O sea, y decía, me parece injusto, ¿no? Entonces, a ellos les ha costado un poco más conseguir algunas cosas que a mí. O sea, yo siempre en realidad tuve como la vida como muy sencilla. No necesariamente porque mis papás me hubieran hecho el camino fácil, ¿no? Pero sí noté como algunas cosas que se generaban alrededor mío y que en su momento no entendía y me sentí incómoda, pero bueno, no dependía de mí frenarlas, ¿no? Y las aceptaba, estaban ahí, decía, bueno, es que así tienen que ser, ¿no? Y ya después de esta búsqueda y de este camino de despertar, un día hablando con este tema de los guías, le digo, oye, quiero saber por qué, ¿no? ¿Por qué la diferencia, no? Este, porque, por ejemplo, con mi papá también era distinto, o sea, yo no es que me trataran mejor, no es que mi papá me tratara mejor, sino que con mi papá hablamos de otras cosas, porque él fue el responsable un poco de recordar que yo venía de las estrellas, ¿no? De hecho, el libro que me regaló de niña El Principito era como el recordatorio que yo necesitaba para saber que no venía de este mundo, ¿no? Y que tenía como otras cosas que hacer, pero en su momento no lo entendí, o sea, era un cuento, ¿no? Y de hecho tengo hasta ahora el último Principito que mi papá me regaló, que tiene una dedicatoria linda, ¿no? Entonces yo sé que eso no lo ha hecho con mis hermanas, de repente les ha regalado otros libros, no lo sé, ¿no? Pero este tipo de cosas las compartía mucho con él, con mi mamá, ¿no? La vivencia era como más los pies en la tierra, ¿no? Porque necesitaba como de esas dos energías como para crecer. Entonces un día hablando con los guías le digo, bueno, ¿qué onda con esto, no? Y me dijeron, lo que pasa es que, claro, ellos no han sido conscientes de qué es lo que estaban haciendo, y no solamente se referían a mis padres, sino a mis hermanas, ¿no? Sino que me dicen, mira, tú venías a dar el botón de enter y tenías que tener como todo el camino preparado y sencillo para que tú pudieras llegar y a lo que tenías que llegar. Ellos, digamos, a través un poco de las experiencias que eligieron vivir en su plan de alma, que tiene que ver con sus propias evoluciones, necesitaban también como tener esta diferenciación o sentir que son distintos, porque eso los va a activar, eso los iba a activar a ellos en su propio proceso evolutivo, ¿no? Entonces me dijeron, tú estabas acá para otra cosa, por eso es que has sido como tan cuidada alrededor de tu vida, y ya has tenido como las cosas de repente un poco más sencillas en algunos temas, ¿no? Y y bueno, esta cosa como de ser diferente en una familia donde todos se movían iguales también fue como complicado para mí, porque yo necesitaba vivir esa experiencia de soledad, de vacío, de silencio, de no entender, de querer irme, ¿no? O sea, porque era lo que me iba a ir como acompañando para que yo llegara a donde estoy hoy día, ¿no? Pero en su momento, claro, era como no entender por qué me pasan esas cosas. Hasta que los guías me enseñaron y me dijeron, es que todos ellos se alinearon para que esto pase así, no porque tú seas la mejor, sino es la que empiezas, porque tú los tienes que jalar a ellos, ¿no? Entonces tu responsabilidad es más grande, ¿no? O sea, la responsabilidad de una semilla estelar es muchísimo más grande que la de una persona que simplemente está transitando su proceso evolutivo. Y no es que sea más importante, sino que es como más amplia, ¿no? O sea, es como que si una semilla estelar sabe que es semilla estelar y no se pone en acción, en realidad es como energía que se está desperdiciando, ¿no? Y bueno, han habido diferentes oleadas desde el año 2000 de semillas que han ido despertando. A mí me tocó como empezar este proceso más o menos en el 2011, que ya, bueno, son algunos años, sin que llegue la información como la entiendo hoy, ¿no? Sino que también fue progresivo, conforme yo iba avanzando en edad y en cosas que estaba viviendo en mi vida, iba como integrando los aprendizajes que necesitaba para despertarme hoy, ¿no? O sea, para despertarme un poco y ponerme en acción para entrar en misión. Entonces, las semillas estelares están aquí para hacer un trabajo, no estamos aquí de vacaciones, no estamos aquí para evolucionar. Podemos haber hecho esa mixtura de tener evolución también, de tener aprendizajes, porque este mundo de materia es muy rico, esta configuración que hay en el planeta no existe en otras esferas del universo, entonces este planeta es como muy especial porque
hay cosas que se logran a nivel, digamos, evolutivo, a nivel de alma, que en otras esferas del universo no es posible vivenciar o tenerlas en ese sentido, ¿no? O sea, como por ejemplo ese de vivir el mundo de polaridad y tener como que aprender de los dos lados, es algo que en otras esferas del universo no se vive, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos libre albedrío, en otras esferas del universo no hay, ¿no? Yo recuerdo mucho una existencia como Amalek, como un ángel, que, bueno, un ser alado, hermoso, de piel morena, ojos como azules, como muy brillantes, pero es de frecuencia angelical, que estaba preparándose para ser un creador. Entonces Amalek trabajaba en configuraciones que tienen que ver con la tierra, o sea, con la geología, ¿no? O sea, con cosas, bueno, que no sé cómo explicarlo en palabras sencillas, ¿no? Entonces, cuando tengo este recuerdo de Amalek, que fue uno de los primeros, Amalek me muestra sus memorias, ¿no? Y yo entro a ver y primero lo veía en sueños y después ya empecé como conscientemente a tener los accesos más libres. Y él me mostraba que en su mundo ellos no tenían libre albedrío, entonces todos tenían que hacer lo mismo, ¿no? Entonces había grupos de ángeles masculinos, de ángeles femeninas, y estaban en las naves que bajaban a los diferentes planetas a hacer las configuraciones como de la estructura del planeta, ¿no? Y todos hacían lo mismo y todos trabajaban en lo mismo. No podía haber alguien que sea, pues, artista, alguien que trabaje en temas de leyes, alguien que sea escriba, ¿no? Entonces no podía haber otras cosas en esa dimensión, ¿no? Entonces no había libertad, no es que no había libertad, no había libre albedrío para elegir, ¿no? O sea, todos estaban configurados para hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay esferas del universo donde todos trabajan en tecnología, hay esferas del universo donde todos trabajan en medicina cuántica, ¿no? Entonces, y todos son médicos estelares, ¿no? Entonces, todos los universos están configurados de forma distinta, pero la Tierra tiene como una gran amplitud de cosas que podemos ser al tener este mundo de polaridad, ¿no? Que, como les digo, ya se acabó. Y hasta agosto vamos a tener ingreso de energías súper fuertes que está trayendo también la activación de nuevas semillas estelares, porque las que empezaron a configurar ya desde el 2000, digamos, ya han ido evolucionando y ya han ido como limpiando un poco el camino para que las nuevas semillas que empiecen a despertar estén como con más claridad y sepan qué es lo que les va a pasar, porque ya no van tan a ciegas como de repente nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, no hay mejores ni peores, no hay elegidos y no elegidos, o sea, todos somos elegidos, todos somos invitados a la fiesta. Y ahora la invitación a la fiesta está como más abierta, ¿no? O sea, es como que la fiesta está cada vez más y más cerca. Entonces, en esta nueva oleada de semillas estelares que se van a activar, van a empezar a hacer esa conexión con sus guías, que a los guías no los conectamos nosotros, ellos nos conectan o se conectan a nosotros, ¿no? Entonces, pero nos tienen que percibir en una frecuencia un poco más elevada, si no es como que no sé, por ejemplo, un ángel que viene de dimensión 13, ¿no? O sea, si una frecuencia angélica quiere comunicarse con uno de tercera dimensión, tendrá que bajar 3 niveles, ¿no? Pero si yo subo un poquito y digo, bueno, voy a salir un poco de estas cosas densas que me cargan en el día a día y subo mi energía, entonces subo un par de escalones y ya el angelito puede estar un poquito más cerca y puedo empezar a captar como algunas señales, algunos mensajitos. Pero en realidad son ellos los que siempre están disponibles, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo interno. Primero de limpiar toda la cochinada que tenemos dentro, porque todos tenemos asuntos por resolver, todos tenemos dolores, todos tenemos traumas, ¿no? Entonces todo eso hay que limpiarlo, hay que sacarlo, hay que soltarlo, hay que liberar el espacio, porque si no lo nuevo no puede ingresar. Entonces, si siempre te has sentido diferente, si estos temas como más espirituales, más místicos, más de otras dimensiones, de otras esferas de conciencia te llaman la atención, es altamente probable que seas una semilla estelar y que estás como empezando a despertar. Entonces tu proceso
va a ser gradual, no de la noche a la mañana vas a empezar a abrir todo porque tu vida se convertiría en un caos, ¿no? Entonces todo tiene que ser gradual. Y si en algún momento sienten que hay como síntomas físicos muy molestos, puede ser por dos motivos. Uno es que están resistiendo algo que ya necesitan sanar y no sana, entonces se manifiesta en lo físico, viene una enfermedad, viene un accidente, viene algo que nos detiene y que nos frena en seco para que atendamos esa situación de nuestra vida. Y también puede ser de que no estemos como haciendo nuestra parte del trabajo, ¿no? O sea, en el sentido de limpiarnos, de tener una mejor alimentación, de tener como una vida más tranquila. La tercera dimensión nos exigía mucho, nos demandaba mucho estar para otros, estar para el afuera, estar para los demás, para el sistema, ¿no? Para los diferentes sistemas que existen, la economía, la política, etcétera, ¿no? Entonces, los que estamos caminando entre la cuarta, la quinta, la 6 y la 7, sabemos que afuera, bueno, las cosas no funcionan tan así, que este planeta es como, lo podemos ver como un juego de video, ¿no? Como un videojuego donde tenemos la oportunidad de recorrer el camino de algún personaje con las herramientas que vamos teniendo a la mano, pero bueno, a las finales sabemos que igual vamos a llegar, en algún momento ese juego termina, sea con la muerte o con la ascensión, que son las dos únicas maneras de ascender a quinta dimensión, o me muero o subo mi frecuencia y logro frecuenciar y sigo vivo, pero ya me pongo a trabajar en lo que vine a hacer. No me pongo a distraerme mucho con las cosas del afuera y con lo que la sociedad de repente exige de mí. Bueno, entonces este tema de las semillas es como para emplearlo un poquito más, los voy a ir contando poco a poco, conforme también vaya llegándome la información. No contesté más preguntas y creo que ya no voy a abrir la cajita para hacer más preguntas. Hoy día los guías me dijeron como que ya, next, vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces empieza a hablar como de otras cosas. Así que voy a ir dejando que la energía me lleve un poco para ver hacia dónde tenemos que movernos. A ver, Katia hizo una preguntita en la cajita, recién la estoy revisando. ¿Cómo podemos vivir este cambio, tanto en lo físico como... Bueno, hablamos un poquito ahí en el vivo, Katia, así que creo que ya tu pregunta está respondida. Espero un minutito más si hay alguna pregunta, si no ya nos vamos despidiendo. Voy a tomar agüita. Muy bien, entonces poco a poco, con paciencia, tratando un poco de entender qué hay más allá de las situaciones que vivimos, dónde está la elección, dónde está aquella cosa repetitiva, o sea, para qué se me repite tanto esta experiencia, qué no estoy atendiendo, qué no estoy mirando. Primero mucho trabajo interno, mucho trabajo personal, mucha escucha. Si sienten que no pueden solos, busquen ayuda. Todos los terapeutas de todos los enfoques están en servicio ahorita. Todos los terapeutas son semillas estelares, sí o sí. Así que estamos ahí en servicio para poder acompañarlos y no solamente yo. Bueno, yo no estoy abriendo procesos de terapia nuevos, o sea, con pacientes nuevos. Me estoy quedando, digamos, con las consultas de los pacientes que están actualmente conmigo, los que he tenido antes, porque en su debido momento estuvimos trabajando como temas muy de la vida diaria y ahora están como en la etapa de despertar y de preguntarse para qué están aquí, no sé, en realidad vine para esto o estoy haciendo algo más, ¿no? Entonces me toca acompañarlos desde otro lado porque ya llegaron a ese nivel. Pero hay otros terapeutas que los pueden atender, busquen con quién resuenan, si sienten que no pueden solos. Para eso estamos, digamos, todos los terapeutas aquí en servicio. Yo me voy a dedicar más a hacer registros akáshicos, próximamente voy a abrir también registros estelares, voy a empezar a hacer Sakmahad a distancia. Sakmahad es una terapia hermosa que nos ayuda a trabajar el empoderamiento y donde trabajo con mis amigos, los felinos de Sirio, que son, en equipo somos 9, entonces ellos son 8 felinos que viajan y con mi avatar humano, digamos, hacemos, digamos, el trabajo, la configuración que se requiere y se puede hacer a distancia, trabajamos con cristales, pero es un trabajo que se puede hacer a distancia también. Presencialmente voy a estar haciendo Reiki porque ya se me activó la energía en las manitos, entonces
Ya pronto voy a hacer un Reiki, pero sería más un Reika porque vamos a bajar la energía acá, porque la energía aquí, que estuvo como funcionando en el planeta, ya está frecuenciada para pasar a ser energía acá, que también es un cambio importante. En mis vidas pasadas en Egipto y en Atlántida, bueno, trabajé mucho con la energía acá y mi hermano, mi compañero del alma, Ariel León, que ahora está encarnado como Ariel León, él me ayudó un poco a recordar estas memorias y estos conocimientos que ya traía y también seguro en Arequipa en algún momento empiece como a trabajar algunas sesiones más energéticas, ¿no? Pero de forma presencial. Y lo que sí voy a abrir son grupos de terapia porque ya individualmente no voy a poder, digamos, mi energía está cada vez más alta, yo ahorita puedo trabajar tranquilamente con 50, 100 personas, pero cuando trabajo con una persona, como mi energía está tan elevada, la experiencia es muy densa para mí, o sea, termina siendo como muy fuerte, porque me quedo como con mucha energía que no puede ser procesada. Entonces ya en el uno a uno voy a ir dejando de acompañar poco a poco, ¿no? Y como les digo, siempre estando disponible para quienes anteriormente, en años anteriores he acompañado, porque ellos van a ir pasando también al siguiente nivel y me toca asesorarlos desde ahí. Pero voy a abrir algunos grupos de terapia, ¿sí? De terapia, tengo pensado hacer un grupo para trabajar duelos, despedidas, ¿no? Que siempre es algo que se nos queda por ahí. Tengo también pensado hacer un grupo más orientado a trabajar con el arte, con el movimiento, ¿no? O sea, más como para conectar un poco con el equilibrio de las emociones, con este tema de no solo equilibrar emociones, sino como ir encontrando como mis recursos, ¿no? Cuáles son esos dones, cuáles son esas cosas que yo ya tengo, pero muy trabajado desde el arte, ¿no? O sea, con diferentes materiales, ¿no? Entonces, estos grupos los voy a hacer online. A pesar de que a mí no me gusta, ya arriba me dijeron, ok, tienes que hacerlo así porque tienes que hacerlo así. Así que ya seguro el otro mes me voy a ir organizando para ir empezando con algún grupito. Y probablemente también empiece a hacer algunas charlas, pero ya no, o sea, ya no vivos, sino algunas, vivos de repente sí, no, en realidad no lo sé, ¿no? Pero sí de repente hacer algunas charlas más de estos temas, pero con personas que realmente se sientan como conectadas, no solo para bajarles la información, sino para empezar a hacer trabajos con energía también, ¿no? Entonces para empezar a hacer algunas sintonizaciones, bajarles algunas llaves, ¿no? Que les puedan ir como sirviendo en este camino de despertar. Muy bien, entonces yo también les mando un abrazo, desde los United me mandan abrazos, muchas gracias, muchas gracias. Así que nada, gracias totales. Hoy día me pinté el pelo de morado, por ahí se puede ver un poco, que también era un cambio que estaba necesitando hacer, así que me he pasado todo el día en la peluquería. Pero me ha encantado el resultado, porque a veces hay que tomar riesgos y hacer cosas locas, ¿no? De hecho, la peluquera me decía, ¿y cómo así te animaste? No sé, porque era como que una cosa súper, súper diferente. Yo le dije, ¿sabes qué? Es que ya tenía que hacerlo, ¿no? O sea, ya no me puse a explicarle todas estas cosas, pero para mí era importante hacer un cambio porque también va en línea un poco, no solo con quién soy hoy, sino también con cómo estoy sintiendo un poco a las demás personas. Entonces, si yo no hago cambios en mí, las personas que acompaño tampoco pueden avanzar, ¿no? Entonces empecé por esta cosa chiquita, superficial, pero que me encanta. Así que también uno tiene que engreírse, que cuidarse y que disfrutar de lo que esta tercera, cuarta dimensión nos regala. Muchas gracias totales. Ay, mi primita desde Canadá, Isita, te mando un abrazo enorme, prima. Cualquier cosa que necesites me escribes. Bueno, yo siempre tengo abierto el canal de los mensajes para que me escriban, siempre les respondo. No les cobro nada por responder, así que, porque yo no estoy aquí para ganar dinero. Bueno, por los talleres sí les voy a cobrar, pero también va a ser algo, en realidad no me quiero ser millonaria, no vine acá para ser millonaria o para lucrar con esto.
sí lo voy a cobrar porque es tiempo que yo dedico tanto a diseñar, el tiempo que les dedico a las personas, porque cuando acompaño, por ejemplo, a alguien en un taller, no todo termina en el taller, siempre después me buscan, me preguntan, me dicen, me está pasando esto, será por esto, mira, me pasó lo otro, ¿no? Entonces no necesitamos ir a sesiones individuales, pero siempre estoy ahí como para poder acompañar y atender alguna consulta que vayan necesitando. Así que nada, nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Voy a cerrar y lo voy a dejar grabado para que quienes entraron después lo vuelvan a escuchar, y si sienten compartir esta información con alguien, también ahí está como el espacio. Después lo voy a subir a YouTube. En realidad, como les digo, tampoco es que busque seguidores, si alguien llega bien y si no también. Esto está para quien lo sienta, para quien vaya resonando un poquito con lo que voy contando desde mi camino tan humilde, tan chiquito, desde este granito de arena que les puedo brindar. Y nada, confíen mucho en ustedes primero, están siendo totalmente acompañados. De hecho, ayer me pasó algo hermoso, simple, y es la forma en la que llegan a veces los mensajes de los guías. Estaba sacando a pasear a Samuel, al perrito de mi hermana, y en las noches salimos a dar un paseo muy largo, ¿no? Entonces estábamos dando un paseo largo y yo miraba al cielo y decía, otra vez, de cuando en cuando me viene la nostalgia, ¿no? Y digo, ay, ya cuando me llega, cuando me llevan, ¿por qué no puedo ver las naves en físico, ¿no? En realidad existen, ya no creo que exista nadie, ¿no? Entonces, me venía como la duda, ¿no? Y estaba en eso, y estaba como, yo tengo un guardián que se llama Elec, que es un felino de Sirio, es un león azul, y bueno, hablaba con él, ¿no? Así con mi voz alta, como una loca hablando en la calle, y le digo, Elec, en realidad ya no te creo, ya no creo que existas, de repente todo me lo estoy imaginando, me lo he inventado, necesito una prueba tangible. Avanzamos 2 pasos y fue mágico porque estábamos en una calle y justamente había un árbol y el árbol estaba alumbrado por un poste, ¿no? Por un poste de luz, y era una luz en tono amarillo, así caía así como un rayo dorado sobre el árbol y cayó una hoja, pero así fue así, cayó en camerita lenta, así en cámara lenta cayó la hojita delante de mí y cayó mirando hacia mí, y era la hoja de un arbolito que tiene como forma de corazón, ¿no? Me puse a llorar en ese momento porque fue como el mensaje que me podía dar él. De hecho, minutos antes estaba así media mirando un árbol y decía, debe ser más o menos así de ese tamaño, ¿no? Porque miraba una palmera y más o menos por las dimensiones que sé que tienen los seres de luz, dije, debe ser así, bueno, debe ser traumático verte, no sé, entiendo por qué no te veo, pero en realidad dudo, ¿no? O sea, porque estas dudas son naturales y no tengo miedo como de contarlos, porque es mi proceso, es mi verdad, es lo que vivo. Y estaba en toda esta duda, y cuando cayó esa hojita, o sea, me puse a llorar de la emoción porque era la respuesta que siempre está, ¿no? O sea, porque no era una hora en que caigan las hojas de los árboles, ¿no? O sea, no cayeron varias, o sea, cayó solo una, y la forma que tenía la hoja dirigida hacia mí como si fuera un corazón que me lo están entregando, fue como muy, muy hermoso, muy emotivo. Y esas son las señales que ellos nos pueden enviar, porque si se te aparece un felino de 7 metros al frente, obviamente me va a dar un paro cardíaco si es que lo veo, ¿no? Entonces entiendo por qué no se pueden manifestar todavía así. Pero bueno, ese tipo de señales son las que ellos nos pueden enviar. Ya me fui por las ramas, así que ahora sí voy cortando. Adiós, adiós, tengan buena noche. Los amo un montón.